Bueno, bienvenidos a la entrevista de TN23, soy Axel Cardona y en esta oportunidad, como siempre, TN23 le da cobertura a esos temas que han generado polémica, interés y, por supuesto, preocupación en la sociedad guatemalteca. Hablamos del aborto. ¿Sabe usted qué es un aborto? En la siguiente nota le contamos los riesgos y procesos que se deben de seguir. Bien, bueno, vamos con esta introducción para que usted más o menos vaya entrando en el sentido de lo que procede precisamente ante el aborto y qué consecuencias puede traer aplicarlo en aguas internacionales. Tómelo en cuenta, vea esto. Este es el Barco, un velero para 10 personas que trae activistas de Brasil, Austria, Alemania, Holanda, España y Guatemala, quienes pretenden trasladar a mujeres guatemaltecas a aguas internacionales para interrumpir embarazos no deseados. La fundadora de la ONG, Rebecca Gomberts, asegura que cada año unas 21.600 mujeres en Guatemala ingresan a hospitales con complicaciones relacionadas con abortos clandestinos, lo que señaló como la tercera causa de mortalidad materna. El plan es subir a 5 mujeres al barco para llevarlas a aguas internacionales. En el viaje, médicos le dan una charla sobre salud y derechos reproductivos. Si la mujer tiene menos de 10 semanas de embarazo, le ofrecen medicamentos para inducir el aborto. El médico austriaco Christian Fiala, integrante del grupo, indicó que el tratamiento abortivo es 99% seguro y que es autorizado por la Organización Mundial de la Salud, OMS. La brasileña Leticia Senevich, portavoz de la ONG, dijo que es la primera vez que llegan a un país latinoamericano después de llevar el barco a Irlanda, Polonia, Portugal y España, donde ha desatado protestas de grupos contra el aborto. La organización pidió al gobierno guatemalteco que se despenalice el aborto, explicando que se trata de un procedimiento médico estándar y de un derecho humano. Bueno, esta situación definitivamente, usted recordará, esto inició la polémica ayer por la tarde, reacciones de parte de instituciones, también organizaciones de la sociedad guatemalteca y que de hecho pues tiene en tela de juicio esta práctica. De hecho, en nuestro país esto es ilegal. Por ello, pues hemos abordado el tema en este momento con un especialista, que es el doctor Gustavo Adolfo Batres, ginecólogo y obstetra, que conoce de los riesgos, a quien le damos la bienvenida, por supuesto, y los procesos que se deben de seguir en este país y en otros países del mundo, y también las medidas de seguridad y por qué de las decisiones políticas que se tomaron precisamente en restricción de este barco, con el licenciado Julio Talamonti, experto en seguridad y asistencia legal. Gracias. Buenos días, licenciado Cardona. Iniciemos hablando con la polémica de qué es el aborto, qué riesgos trae esto, obviamente qué procesos se deben de utilizar y cuál es el procedimiento adecuado. Sí, realmente el aborto es la interrupción del embarazo cuando todavía el feto no está viable, ¿verdad? Hay múltiples causas, la principal, definitivamente más del 70% son malformaciones congénitas en sí del bebé. Sin embargo, también hay otras causas que son orgánicas y también genéticas, ¿verdad? Son las causas. También aquí en nuestro medio hay aborto inseguro que se provoca, ¿verdad? En condiciones no sépticas y lógicamente por eso es que el aborto tiene una incidencia de mortalidad que es la 4ª a 5ª causa de muerte materna aquí en Guatemala, Doctor, cuando hablamos de un aborto estamos hablando de una situación prácticamente que ante la sociedad guatemalteca, según pues también principios morales y definitivamente muchos de los guatemaltecos que se han enfocado en esto es ilegal, no es adecuado, va contra las normas, ¿verdad? Tanto de la iglesia como de la sociedad en general, pero en otros países del mundo esto es muy normal. Esto se practica porque lo ven como una medida de prevención ante situaciones muchas veces no deseadas. Sí, recuérdese que hablan mucho de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces ellos lo enfocan desde ese punto de vista en que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo y que por eso va a tomar esa decisión. Claro, licenciado Talamonti, en este caso hablamos del aborto, las consecuencias y los procesos y también los riesgos, pero también estamos hablando de una embarcación internacional que está en las aguas internacionales, muy cerca de aguas guatemaltecas y que en cualquier momento determinado ellos pueden empezar a practicar
estos abortos en esta embarcación, tomando en cuenta la necesidad de las mujeres que ya saben del comunicado, ya saben de la noticia, ya saben de la acción que ellos pueden hacer gratuitamente. Así es, licenciado Cardona, televidentes de TN23, doctor. Esto es bastante dramático porque aparentemente lo primero que nos viene a la mente, bueno, si está en aguas internacionales, si es un buque de bandera australiana, si no me equivoco, aunque vienen tripulantes de varias nacionalidades, entonces no es un delito cometido en territorio guatemalteco. Ojo, ojo con eso. ¿Por qué? Porque ellos dieron un aviso, publicaron vía redes sociales, hasta tienen un teléfono que es de código 502, un teléfono guatemalteco, imagínense ustedes, y además están utilizando para llevar al buque, que es cierto, está en aguas internacionales, un yate para poder transportar a la gente. Ya solo ese hecho, ahí es parte de la comisión del delito. Entonces, realmente el delito está empezando a fraguarse aquí en territorio guatemalteco, por lo cual sí está toda la territorialidad y la jurisdicción de la ley guatemalteca, que en su artículo 133 del Código Penal nos define que el aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Claro, en cualquier momento. Definitivamente, nosotros tenemos ese artículo que lo vamos a mostrar en este momento, una de las primeras tablas que tenemos que la producción nos ha preparado, y es tal y como usted indica. El artículo 33 lo define como un aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Luego, pues también tenemos los otros artículos de las penas. Así es. Cuando se está aplicando, se está practicando esta situación. El artículo 34, que es de nuestra segunda tabla, nos indica lo siguiente: la mujer que causare su aborto o consintiere, o sea consciente de esto, pues en otra persona se lo cause, será sancionada con prisión de 1 a 3 años, lo que nos indica el artículo 134. El artículo 135 nos indica que quien de propósito causare un aborto será sancionado con prisión de 1 a 3 años si la mujer lo consiente. Así es. Segundo, con prisión de 3 a 6 años si obrare sin consentimiento de la mujer, y si hubiere empleado violencia, amenaza o engaño, la pena será de 4 a 8 años de prisión. Y la tercera tabla, que lo tenemos también en pantalla, el aborto, la excepción. Definitivamente el artículo 137 nos indica que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer, previo diagnóstico favorable por lo menos otro médico más. Si se realizó sin la intención de procurar directamente la muerte del producto de la concepción y con el solo fin de evitar un peligro debidamente establecido para la vida de la madre después de agotados todos los medios científicos y técnicos. Doctor, en este caso, la excepción ¿se aplica con un médico? No, con 2 médicos. Uno que dé parte y el otro que dé riesgos. Ese es el aborto terapéutico. Que está muy en bien, el doctor. Código Penal. Esto sí necesita el aval de 2 médicos y se practica únicamente cuando está en riesgo la vida de la madre. De la madre. Y se ha hecho en Guatemala. Pues ¿habrán casos? No tengo ningún caso conocido, ni en estadísticas, en el sistema de información gerencial del ministerio como tal, porque creo que es muy difícil tomar esa decisión como médico, que estamos hechos para salvar vidas. Exacto. Entonces es muy difícil. Es el primer principio del médico a la hora de estarse formando profesionalmente. Exactamente. Entonces es muy difícil reportado como tal, que diga aborto terapéutico. Generalmente se muere, hacen un aborto y de ahí hacen el legrado. Entonces no hay una estadística valedera en la cual diga se han hecho tantos abortos terapéuticos. Ahora bien, licenciado Talamonte, cuando hablamos de esta embarcación que vemos en pantalla, estamos hablando que sí, si existen médicos profesionales en esta área, la práctica la hacen hoy. Por ejemplo, mañana ellos se van de aguas cerca guatemaltecas, continúan su recorrido, porque lo han hecho desde el año 1999. Han llegado a muchos países, unos lo han aceptado, otros lo han rechazado. Incluso hubo un país, en Alemania por ejemplo, pues que hubieron más de 75 mujeres abordando esa embarcación, practicándose ese aborto. ¿Qué viene con esto? Viene una asistencia médica también, que no la tiene. Correcto. Así es, licenciado Cardona. Es que esto desde el punto de vista médico, que ya lo trató el doctor, pero desde el punto de vista, por ejemplo, legal, a todas luces, con lo que usted leyó en estas tablas,
es la comisión de un delito aquí en Guatemala. Volvemos a la otra situación, es que el barco está en aguas internacionales. Es una táctica bastante bien utilizada para ellos, para decir es que no estamos delinquiendo en territorio que les ha funcionado guatemalteco. durante más de 15 años. Les ha funcionado durante más de 15 años. Sin embargo, yo creo que lo que procede en este instante por parte del Estado guatemalteco, y voy a decir cuál es la institución que debe de hacerlo directamente, porque esto es público. La Procuraduría General de la Nación, como el ente encargado de ser el abogado del Estado, debe presentar inmediatamente ya esta denuncia al Ministerio Público para evitar que pase algo, pero sobre todo para que se invite de alguna manera a que aún en aguas internacionales no se cometa este tipo de delito como lo tipifica nuestra ley, no permitiendo entonces que hayan buques, naves, lanchas, lo que sea, trasladando a mujeres específicamente a este yate, ¿verdad? Ellos ahí pueden estar si quieren un año, ahora bien, no se les traslade. Se traslada a mujeres, sí, pero en este caso la mayoría son menores de edad. Están cometiendo doble delito. Ese es un doble. Se podría tipificar como una trata de personas también en determinado momento. Eso puede ser como violencia contra la mujer también. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muchas de ellas menores de edad. Es que aquí tenemos inclusive que hablar de otro tema, doctor y licenciado. El aborto con o sin este barco, aunque sea un tema bastante tabú en una sociedad conservadora como Guatemala, se practica día con día. Hay cientos y miles probablemente de abortos, lo único que inclusive aún sin este barco se practican en clínicas de pronto que son de mala muerte, en donde de alguna manera pues la información ha llegado a un programa de expedientes que trató precisamente ese tema, donde se plantearon las denuncias pertinentes y correspondientes. Lo que a mí sí me parece una doble moral, déjeme comentarle, es que a veces el guatemalteco dice, mire, yo no, al aborto Dios guarde, no estoy de acuerdo, pero sí a la pena de muerte. Bueno, y entonces vamos a proteger la vida, la vamos a proteger de manera integral. Si es no el aborto, tampoco no a la pena de muerte, o sí a la pena de muerte, y eventualmente, en algún determinado momento, como otras realidades, pero eso ya lo dirá la sociedad, llegar a hablar de la despenalización del aborto. Pero hoy por hoy es un delito y todos lo sabemos. Definitivamente. Doctor, ahora cuando estamos hablando de que se practiquen estos abortos en esta embarcación, regresan las mujeres ya precisamente pues con la operación o la cirugía que les hicieron. ¿Quién vela por la seguridad de ellas durante los próximos días? Porque sabemos que esto necesita un drenado y ciertas cosas cuando se complica. Claro. Sí, recuérdese que ese es uno de los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública aquí en Guatemala, que es la atención posaborto. Y es precisamente el educar a las pacientes a que cualquier problema consulten con el médico, porque definitivamente pueden haber complicaciones. Y en este caso, por ejemplo, ellos lo practican muy profesionalmente, pero en determinado momento no se tienen los cuidados adecuados. ¿A quién se le va a responsabilizar esa acción si ellos ya se fueron? ¿Qué podríamos hacer en ese caso, doctor? Sí. O el país, el gobierno tiene la obligación de brindarles asistencia en determinado momento, pero que sea muy tarde, imagínese usted, que muera la muchacha a los 2 días desangrada en su casa. Claro. Sí, es una situación sumamente difícil. Recuérdese que aquí en Guatemala, más o menos, las estadísticas son de 65,000 abortos al año. Wow. Al año. Por supuesto, no provocados. No provocados. Pero la infección es una de las terceras causas de mortalidad materna, y entre esos procesos infecciosos están precisamente los posabortos, y principalmente si son abortos inseguros. Lógicamente esto, al oír hablarlo, dice el aborto médico, que lo dice OMS. La Organización Mundial de la Salud. Eso lleva un proceso en el cual le dan el medicamento y va a ocurrir el aborto. O sea, ellos ya no están aquí. Ellos ya se fueron. Y ahí es donde vendría la parte preventiva, de decirle a estas mujeres que cualquier situación tienen que consultar a un hospital. Definitivamente. Bueno, eso sería una de las recomendaciones. Licenciado Talamonti, la acción por parte del ejército de pedirles que se fueran fue aplaudida por muchos guatemaltecos. Sí. E incluso en algunas organizaciones, iglesias evangélicas y católicas se pronunciaron al respecto. Es correcto, licenciado Cardona. ¿Y por qué el ejército lo hace de esta manera? Porque una de las funciones particulares y principales del ejército, ahora que existe la ley marco del Sistema Nacional de Seguridad desde el año 2008, es ellos brindar la seguridad exterior a Guatemala. Y cuando hablamos de seguridad exterior, estamos hablando de las fronteras, del espacio territorial aéreo y del espacio territorial marítimo. Y aunque ese barco está en aguas internacionales, está prácticamente contiguo a las aguas territoriales del Estado guatemalteco. Y obviamente por lo que es Vox Populi, el ejército también de Guatemala sabe que
la intención es trasladar ciudadanas guatemaltecas menores o mayores de edad de territorio guatemalteco, donde ya hay comisión de delito, hacia esas aguas internacionales. Y yo creo que es plausible, están realmente cumpliendo con su misión. De hecho, creo que ellos implementaron y ordenaron precisamente a la Marina, en este caso, pues detectar permisos que sean aceptables, en el sentido de que ellas quieran llegar por sus propios medios a esa embarcación, porque ellos ya no pueden llegar a aguas guatemaltecas, y que ellos lo hagan de esa manera. Pero ¿cómo se puede prevenir eso? Ellos han indicado que hay una orden para poder restringir, ya sea si no es por pesca, si no es por alguna otra actividad comercial, ellas no puedan salir. No pueden salir, no pueden acercarse a ese buque, y están realmente cumpliendo no solo con su misión, sino con todos los protocolos, quiero decir, en el derecho internacional público y privado, que les permiten precisamente esa ciencia del derecho de custodiar la parte territorial de las aguas nuestras, del mar territorial guatemalteco. A mi criterio de ver, bastante bien hecho. Estamos hablando de una situación de seguridad. Definitivamente. Y bueno, solo una cuestión más, perdón, claro. Hablando de seguridad también, fíjese, doctor, el hecho en este mismo punto de la prevención, lo que a veces no pasa es que los padres no le hablan a los chicos en la edad de la adolescencia, cómo prevenir estas cuestiones. De hecho, a eso quería llegar. Muchas veces venimos y criticamos las acciones, criticamos los movimientos y todo esto, pero muchas veces es problema de sociedad, donde no se ha hablado abiertamente, porque en otros países esto se toma tan normal que definitivamente un aborto lo ven como una consecuencia de algún embarazo no deseado y una solución muchas veces en muchos países ya desarrollados, doctor. Sí, recuérdense que algo muy importante es la educación integral en sexualidad. Aquí en Guatemala ha sido muy difícil, todavía dicen son los papás, es la escuela, ¿quién va a ser el responsable de esto? Pero, sin embargo, en otros países la educación integral en sexualidad es algo que se da desde la escuela primaria. Pues. Claro, y seguramente, licenciado, se va a ir la embarcación, el tema se abordó, y la otra semana vamos a estar igual. No se habla en las escuelas, no se habla en la universidad, no se habla en la sociedad, y volvemos al mismo problema. Licenciado, usted lo ha dicho de una manera maravillosa. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando matan a una persona. Reactivo el Estado guatemalteco. Hacemos la bulla en el momentito que pasó. Después ya pasó y nos olvidamos. Esto, ahora que ayer los señores diputados se pronunciaron tan tremendamente sobre esta situación, bueno, entonces hay que retomarlo, hay que ver cuestiones legales, hay que ver cuestiones preventivas. Ministerio de Educación, entonces, a prevenir, a hablar, como dice el doctor, padres de familia, lo que nos compete a nosotros, hablarle a nuestros chicos, porque hoy por hoy pasa un fenómeno que ahorita se van a reír muchos, pero que es verdad. Realmente hay muchachos, adolescentes que saben más de sexualidad que los mismos padres. Claro. Y eso es dramático. Bueno, ya para ir concluyendo, se habla de esta embarcación, se habla de lo polémico que es la práctica del aborto en este lugar, pero ¿qué pasa con las miles de clínicas clandestinas que existen en Guatemala, en el interior y en la capital, donde se proceden todos los días esta clase de abortos? ¿Por qué no vamos y también criticamos eso, también sancionamos eso y tratamos de evitar de cerrar esas clínicas? No se hace, como sociedad no se hace. Sí, es increíble. Recuérdense ustedes cuando hubo aquellas 7 muertes en el Hospital Roosevelt, porque precisamente una señora en la zona 19 estaba provocando los abortos y era una bacteria de una culebra. Y esas muertes, la que más duró fueron 18 horas viva. Son unas infecciones y por eso se habla del aborto inseguro, pues precisamente porque se hace en condiciones sépticas. Procedimientos inadecuados. Inadecuados completamente. Licenciado, conclusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Cardona. En algún determinado momento vamos a tener que hablar, probablemente como Estado guatemalteco, en una sociedad más avanzada, como decía el doctor, de la despenalización del aborto. Pero al día de hoy lo que tenemos en el Código Penal es un delito. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es a través de los trabajos de inteligencia siempre de los sistemas de seguridad, Ministerio Público y todo, entonces de alguna manera poder perseguir todas esas clínicas clandestinas que hoy por hoy están poniendo en riesgo la vida de miles de guatemaltecas, de mujeres jóvenes, mayores y menores de edad por estas prácticas inseguras, licenciado. Definitivamente. Doctor, su recomendación para que las personas piensen 2, 3 o 4 las veces que sea para no aplicarse esto. Fíjese que hay que ver no solo el problema de mortalidad materna, sino que en las pacientes que quedan vivas, el sentimiento de culpa, porque no es solo para la persona que lo hace, es para el padre, es para los hermanos, porque ya sabían que venía un embarazo. Entonces esto lleva a otros riesgos psicológicos bastante grandes
que no es solo decirle, mire, hágase un aborto, y no, lleva muchas complicaciones psicológicas y emocionales muy severas que tiene que pensarlo muy bien. Doctor Gustavo Adolfo Cabrera, gracias por haber estado con nosotros. Licenciado Talamonte, nuevamente. Preguntas de juicio, ya que ha surgido tras esta información de este barco que ha llegado en aguas internacionales y que está procurando pues que mujeres guatemaltecas que así lo deseen lleguen a esta embarcación, por supuesto holandés, y pues continúan ellos, nos indica la producción de TN23, según las investigaciones que han realizado por parte del noticiero, en aguas internacionales muy cerca de las costas de Guatemala, así que la polémica continúa. Es un tema que definitivamente pues tiene muchas reacciones, porque como Claudia mencionaba hace algunos instantes, es un tema que genera mucha religión, polémica, porque no se sabe cuál es la opinión en realidad, así que usted ahí emite sus comentarios, estaremos dándole lectura a las próximas emisiones, y con esto lo despedimos por el momento. Claudia Guerra y su servidora de nuestra emisión juntas, que tengan un excelente fin de semana. Heidi Melgar continúa con ustedes durante una hora más, por supuesto cargada de muchas noticias aquí en TN23 para Guatemala. Así es, feliz tarde, buen provecho y pásela muy bien, descanse, recargue energías para comenzar el próximo lunes con mucho optimismo, así que cuídese mucho y pásela bien. Hasta pronto.